Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos al módulo 3, cuyo tema se abordará el marco normativo de la evaluación de desempeño en el Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Ángel Ovaldo Ubaldo Núñez, de quien me permitiré dar lectura a su semblanza. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría, con más de 25 años enfocado a las responsabilidades administrativas. Ha desempeñado cargos de dirección general en la administración pública, asimismo ha impartido capacitación y talleres en temas relacionados con fraude y corrupción en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y FIDA, entre otros. Bienvenido, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, les agradezco su presencia, espero que la capacitación cumpla con las expectativas de ustedes. En principio, el tema que me toca abordar a mí se maneja desde un contexto de los aspectos de carácter preventivo en la evaluación al desempeño, y esto evidentemente está relacionado con el marco normativo que hoy por hoy tenemos dentro del nuevo sistema de justicia, derivado de la reforma judicial que se dio en el año 2024. Este tema me parece muy relevante porque comúnmente siempre nos enfocamos nosotros en la parte de las responsabilidades administrativas o de las responsabilidades que pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Un aspecto muy relevante y que a veces dejamos de un lado, ¿sí?, es la parte de carácter preventivo, porque nos enfocamos básicamente en la parte coercitiva. La parte coercitiva pues ya se da cuando se materializa un daño, y cuando se materializa el daño quizá es difícil poder resarcir ese daño que se generó a la administración de justicia, a la administración pública o donde se haya generado este tipo de brecha. Aquí la parte importante, y creo que algo que tiene una relevancia en este tema, pues es justamente estos mecanismos preventivos que hoy se desarrollan en el marco de la evaluación del desempeño. Y cómo estos mecanismos preventivos, ¿sí?, derivados de la reforma constitucional, ¿sí?, básicamente lo que tienden es a no entablar procedimientos de responsabilidad y tratar de generar mecanismos de carácter preventivo en el desempeño de las responsabilidades que tienen los servidores públicos del Poder Judicial. Es un tema muy complejo porque comúnmente, a diferencia de muchos otros sectores, el sector público siempre está enfocado a un contexto de una responsabilidad de carácter administrativo, una responsabilidad de carácter patrimonial o una responsabilidad de carácter penal. A diferencia de otros, bueno, incluso política, ¿no? A diferencia de otros sectores como el sector privado, pues quizá las responsabilidades no trascienden tanto en el ámbito social, ¿sí?, sino exclusivamente de una empresa, y el nivel de responsabilidades pues evidentemente es menor. Pero hoy por hoy ser servidor público, ¿sí?, es de verdad todo un contexto porque está sujeto a diferentes enfoques de responsabilidad. Y podemos ver la responsabilidad desde dos puntos de vista, ¿sí? La responsabilidad administrativa, ¿sí?, la responsabilidad penal, la responsabilidad patrimonial, pero también podemos ver la otra parte, que se enfoca a la vocación de servicio, que es otro tipo de responsabilidad que tenemos en el hoy por hoy como servidores públicos. Y que quizá comúnmente cuando hablamos de responsabilidades administrativas siempre nos enfocamos a la parte coercitiva, pero no a la parte de la responsabilidad en el sentido de la vocación de lo que es el servicio público. Esta parte me parece fundamental porque muchas veces nosotros en el desempeño de nuestras actividades consideramos, ¿sí?, que nosotros venimos, trabajamos y hacemos el trabajo de la mejor manera. Y quizás sea así, o sea, quizá todos venimos, producimos, llegamos a un horario, cumplimos con una jornada de trabajo y terminamos el trabajo que tenemos encomendado. Pero también dejamos de lado otros aristas que se encuentran enfocadas y se relacionan directamente con nuestras actividades del día a día. Y una de ellas se enfoca básicamente a los contextos de carácter preventivo y que se atienden y se enfocan básicamente a la ética pública. Un aspecto relevante es que me parece que hoy por hoy cambiamos de un modelo en materia de responsabilidades ya administrativas, ya sancionadoras, cambiamos de un modelo reactivo, ¿sí?, a un modelo de carácter preventivo.
Anteriormente las responsabilidades administrativas estaban enfocadas básicamente ex post, o sea, se cometía la falta administrativa y entraba el órgano fiscalizador o entraba básicamente la autoridad con la facultad de sancionar, ¿sí?, y ejercía una sanción, ¿sí?, una amonestación o cualquier elemento que pudiera generarle al servidor público una responsabilidad. Y esto al final del día pues tendría que ser así, porque el servidor público incumple con sus obligaciones que tiene encomendadas. Pero esta parte, sí, me parece que ha evolucionado, porque muchas de estas faltas que se llegan a cometer por incumplimientos de los servidores públicos, pues en ocasiones ya no tienen un contexto resarcitorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque comúnmente, si nosotros vemos los datos que, por ejemplo, tiene la Auditoría Superior de la Federación en materia de aspectos resarcitorios, pudiéramos hablar de daños patrimoniales que se dan en el sector público. No me enfoco al sector judicial en este momento, me enfoco a un contexto de responsabilidades administrativas en todo el sector público, que incluye el sector judicial. Y me parece que aquí es donde nos encontramos varios aspectos, ¿sí? ¿Cuántos son en realidad los daños patrimoniales que recupera el Estado derivado de los procedimientos coercitivos que lleva? Pues me parece que son nulos, ¿sí? Si habláramos en temas de porcentajes, quizá los porcentajes que se recuperan, pues a lo mejor trascienden en un 5% de lo que recupera la Auditoría Superior de la Federación. Pero además de eso, ¿cuántas sanciones quedan firmes derivados de los procedimientos disciplinarios que se llevan a los servidores públicos? Pues me parece que también el porcentaje no es muy grande, ¿sí? Existen muchos servidores públicos que no son sancionados derivados de los procedimientos. Pero además esto también atiende a ciertas deficiencias que tiene los marcos normativos y que también tiene el sistema de responsabilidades administrativas. Entonces me parece que pasamos hoy de un sistema reactivo, de un sistema coercitivo, a un sistema de carácter preventivo. Y nosotros aquí lo que planteamos básicamente es que los sistemas preventivos tienden justamente a no generar un daño. Y no generar un daño no se habla de un daño de carácter patrimonial estrictamente, se habla de un daño en el caso a la administración pública, a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ejercemos nuestras funciones, la que desarrollemos en cualquier órgano jurisdiccional, administrativo, en el ámbito que nos desarrollemos, ¿sí?, nuestras funciones trascienden y pueden generar un cierto daño, ¿sí?, un cierto daño que genere una parálisis respecto de la actividad administrativa o de la actividad judicial, o ese daño se trasciende incluso a aspectos hacia los justiciables, en algunos casos hablando del tema de impartición de justicia. Entonces me parece que la parte preventiva tiende a subsanar varios de estos elementos para efecto de que no se materialicen estas condiciones, ¿sí?, y que actúe previamente el Estado, ¿sí?, con políticas de carácter preventivo que tiendan a mejorar la administración de justicia, ya en el caso particular del Poder Judicial. ¿Qué es lo que va a hacer los elementos de carácter preventivo? Pues es identificar. La evaluación del desempeño no solamente tiene un aspecto de carácter técnico, hoy la evaluación del desempeño ya trasciende en otros ámbitos o en otros rubros que en el día a día nosotros desarrollamos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, no el sector, el Poder Judicial de la Federación, si nosotros analizamos otros sectores de gobierno, comúnmente nosotros siempre encontramos alguna deficiencia porque nosotros en otros sistemas somos de alguna manera clientes, digámoslo así, ¿sí? Somos usuarios de esos sistemas. Y cuando nosotros analizamos otros sistemas, nosotros identificamos algunos aspectos o algunas incidencias que evidentemente generan brechas entre la prestación de servicios que tiene enfocada esa institución hacia las personas, ¿sí? Particularmente me voy a un tema muy focalizado que tiene que ver con el sector salud, ¿sí?
Nosotros cuando llegamos al sector público vemos que existen deficiencias y esas deficiencias pueden ser estructurales, pero también tienen que ver con deficiencias que se dan desde la forma de cómo nos atiende desde el personal administrativo hasta el personal médico. Nosotros como usuarios comúnmente calificamos a esos prestadores de servicio, tanto al personal administrativo como al personal médico. ¿Qué es lo que nos genera estas calificaciones? Nosotros ya tenemos una percepción no solamente de la persona, sino también de la institución. ¿Qué es lo que sucede si nosotros nos trasladamos a un poder judicial? Y aclaro algo muy importante, solamente es un ejemplo. Cuando nosotros nos enfocamos al poder judicial de cualquier lugar, el poder judicial federal o poder judicial de los estados, hablamos de aspectos también donde nosotros tenemos un acercamiento también con otras personas, con otros usuarios, con los justiciables, con usuarios que van y toman el servicio que nosotros prestamos, porque al final del día nosotros somos prestadores de servicio, un servicio público que se presta derivado de la impartición de justicia. ¿Qué es lo que sucede? No solamente se trata de atender, ¿sí?, no solamente se trata de atender el número de demandas que se presentan, ni de emitir un número de resoluciones, sino también se trata de atender a las personas, de tratar con ellos, de darles una atención. Y podríamos decir que no podemos dar una atención personalizada a las personas, básicamente, ¿por qué? Pues porque la demanda también es muy amplia, pero también sí tenemos medios de cómo poder medianamente tratar de focalizar o atender las inquietudes de estas personas. Bueno, todos estos elementos se van calificando y se van evaluando en este nuevo sistema que se está generando. Quizá yo estoy hablando de manera muy amplia, pero al final del día son aspectos que van a incidir. ¿Qué tiene que ver la evaluación al desempeño? La evaluación del desempeño evidentemente nos va a generar algunas brechas que nosotros vamos a ver en el día a día del actuar del personal, tanto jurisdiccional, del personal de carrera, como también de los jueces hoy por hoy electos. ¿Qué es lo que tiene que ver esta evaluación al desempeño? Pues me parece que no solamente se trata de evaluar las capacidades técnicas de las personas, sino otro tipo de actividades que ellos desarrollan, como tiene que ver la atención con los justiciables, como tiene que ver incluso temas de clima organizacional, en donde hoy tenemos una relación con nuestros compañeros, ¿sí?, la atención que nosotros tenemos con nuestros superiores o con nuestros pares, ¿sí? Todo este tipo de aspectos incide sobre la actividad que nosotros desarrollamos en el día a día. Quizá, tal vez, nosotros no la focalizamos en ese contexto, porque nosotros llegamos, ¿sí?, a la hora que nos corresponde, hacemos nuestro trabajo, ¿sí?, continuamos haciendo nuestra función durante el día, sacamos los productos que tenemos que sacar, el número de acuerdos, el número de sentencias que nos corresponde quizá, y de ahí nosotros nos retiramos y continuamos con nuestra vida ordinaria. Pero nosotros dentro de esta parte que llevamos a cabo esta actividad, tenemos interacción con otros sectores, ¿sí?, con el sector privado, que pueden ser los justiciables, con los ciudadanos, con el sector público, que también pueden ser instituciones públicas, reitero, con los compañeros y con otro tipo de personas. Y esto incide sobre la actividad que desarrollamos en el día a día. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, perdón, yo estoy avanzando en mi computadora y acá no. Bueno, esto es el modelo reactivo y esto es el modelo preventivo. Una parte importante de estos modelos, ¿sí?, tiene que ver con esta parte. No todo tiene que ser coercitivo. La parte preventiva es fundamental en el establecimiento de políticas públicas tendientes a evitar justamente los daños que se puedan generar a la administración pública o a la administración de justicia. Ahora, ¿qué son las acciones preventivas? ¿Sí? Y me parece que las acciones preventivas nosotros las empleamos en el día a día. Existen políticas no nacionales, existen mejores prácticas nacionales e internacionales que establecen acciones de carácter preventivo. Y estas acciones de carácter preventivo tienen justamente a evitar ciertos daños. Y las acciones de carácter preventivo las utilizamos en el día a día, incluso en nuestra vida cotidiana. Si nosotros no utilizamos esta parte preventiva, pues comúnmente estamos sujetos a que pueda existir una acción de carácter correctivo. Y esta acción de carácter correctivo quizá
pueda ser mucho más onerosa o mucho más costosa, o quizá incluso ya no pueda repararse esta acción correctiva. Lo podemos ver de manera preventiva cualquier acción. Si nosotros, dentro de nuestra actividad cotidiana, ¿sí?, vemos que existen ciertas incidencias respecto de alguna persona que no cumple con su trabajo de manera adecuada, y nosotros, ¿sí?, aun cuando no nos corresponde hacer su trabajo, quizá no hacemos absolutamente nada para tratar de cambiar estos aspectos, pues me parece que nosotros también formamos parte de ese problema o de esa dinámica. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que dar un aviso al menos, ¿sí?, o darle conocimiento a nuestro jefe inmediato de que una persona no está actuando de manera adecuada, que no está haciendo su trabajo quizá cumpliendo de la mejor manera, a lo mejor de manera técnica, quizá a lo mejor no está cumpliendo de manera metodológica como se tiene que desarrollar una sentencia o un acuerdo. Y nosotros no es que califiquemos el trabajo de los demás, ¿sí?, sino es que nos damos cuenta de las deficiencias que se presentan, ¿sí?, en el trabajo que se da en el día a día, porque al final del día es un trabajo de carácter colectivo, no es un trabajo de carácter individual. Al final del día va a ser una persona la que determine y califique ese trabajo, pero ese trabajo puede tener determinadas deficiencias. ¿A qué nos conlleva que un trabajo tenga deficiencias? Sí. Gracias. ¿Qué es lo que genera que un trabajo pudiera tener deficiencias? Pues podemos hablar nosotros que hay aspectos que pueden ser reparables, algunos aspectos que ya no van a ser reparables, porque esta situación va a trascender no solamente a nivel institucional o a nivel de un área de trabajo, quizá va a trascender hacia los derechos de una persona, o sea, una afectación que va a tener esta persona. Y quizá algunos sean reparables porque van a existir algunos recursos legales que le permitan a esta persona poder solventar esta situación. Pero me parece que esto le genera al sistema todavía pues más cargas de trabajo. O sea, el punto no es que se tenga, que no tenga una acción para poder contrarrestar quizá a lo mejor una debilidad que se presenta en la emisión de una resolución. Aquí el punto es que esto al final del día nos está generando una carga de trabajo. Hace algún tiempo se comentaba algún aspecto relacionado con la queja administrativa. Y decían que era improcedente una queja administrativa. No estoy hablando del Poder Judicial, estoy hablando de otro órgano jurisdiccional. No, y de verdad, y señalaban que no trascendía la queja administrativa porque pues básicamente el quejoso ¿sí?, tenía otros medios de impugnación que le hacían que su derecho se pudiera restituir. Pero me parece que la queja administrativa no estaba enfocada estrictamente a que tuviese ese derecho u otros mecanismos, ¿sí?, para que se le restituyeran de los derechos que quizá le ocasionó una deficiencia en la prestación de un servicio. Me parece que la queja administrativa estaba enfocada justamente a que quien es la persona que autorizó, que emitió ese acuerdo, fuera sujeto al menos de una llamada de atención. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a suceder, para que esto no vuelva a trascender. El punto no es que no existan recursos, el punto es que esto a una persona ya le está generando un perjuicio. ¿Y ese perjuicio desde dónde se da? No solamente se trata de que él tenga que interponer un recurso, nosotros tampoco conocemos las condiciones económicas de las personas, no sabemos si cuenta con los medios suficientes para tener un abogado o un defensor que le cobre por cada recurso que le está llevando. Esto al final del día sí trasciende en los derechos de las personas, pero no solamente trasciende en los derechos de las personas, sino también trasciende en la actividad de carácter jurisdiccional que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar, ¿sí?, que pueda interponerse un recurso, ¿sí? Y este recurso, ¿en dónde se va a interponer? ¿Sí? Pues yo le voy a tener que dar un trámite. Y ese recurso puede ser atendido quizá dentro del mismo órgano jurisdiccional o va a ser atendido dentro de otro órgano jurisdiccional, ¿sí? Pero esto ya me está llevando a aspectos de cargas de trabajo. O sea, un error de una persona, ¿sí?, me puede llevar a una carga de trabajo. Hay aspectos que difieren, porque pueden ser esquemas de criterios, y eso no está aquí en un tema de debate. Me parece que aquí la parte importante es cómo pueden trascender ciertos mecanismos. Ahora,
¿Existen sistemas perfectos? Pues me parece que no existe ningún sistema perfecto, por eso existen también los esquemas y los recursos. Pero me parece que sí existen mecanismos que tienden a prevenir estas situaciones. Es un poquito complejo. Yo les preguntaría, un esquema recurrente que ustedes vean dentro de las actividades ordinarias que ustedes lleven a cabo, en las cuales pudiera considerarse que se puede cometer un error. Alguien que me pudiera decir, un esquema, algo que ustedes hayan visto, que les haya tocado conocer, que lo hayan visto en otro órgano jurisdiccional, ¿sí? Bueno, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque es identificar difícil ciertos aspectos. Porque hacer estos análisis básicamente de acciones preventivas, pues nos conlleva a hacer diagnósticos. Y estos diagnósticos nos llevan a generar ciertas estadísticas. Nosotros podemos ver aisladamente ciertos aspectos, pero si nosotros ya los vemos en un conjunto, estas situaciones ya no se dan de manera aislada. Estas situaciones, si ya se dan en 10 juzgados, se dan en 10 órganos judiciales, pues entonces ya empieza a generar y se empieza a masificar este tipo de aspectos. Alguna vez me preguntaban en una reunión de trabajo y estaba viendo algunos asuntos relacionados con temas de hidrocarburos y me decían que qué tanto se estaban robando y pues decíamos, bueno, quizás sean 10 litros por pipa y decía, no, eso no es significante y podríamos decir, bueno, no es significante comparado con qué, porque si hablamos de 10 litros por pipa quizás no sean trascendentes, pero si multiplicamos 10 litros por 1000 pipas, entonces quizá ya estamos hablando de un esquema totalmente distinto. Esto ya trasciende en un esquema, evidentemente aquí de un daño patrimonial, ¿sí? Aquí estamos hablando de otro tipo de situaciones, aquí podemos hablar de cargas de trabajo. Los errores administrativos se pueden dar en cualquier lugar, y voy a tratar de focalizarlo en otros temas, para no complicar un poquito esta situación. Nosotros, por ejemplo, en la materia administrativa tenemos mucho. La contratación pública es uno de los elementos donde se dan mayores incidencias en materia de responsabilidades administrativas. ¿Por qué se dan mayores incidencias en materia de responsabilidades administrativas? Porque existen cargas de trabajo muy altas, ¿sí? Y existe además una demanda continua de trabajo, o sea, la operación no para. Cuando un fiscalizador verifica a un área contratante, sabe que va a encontrar aspectos de responsabilidad de carácter administrativo. ¿Por qué los va a encontrar? No necesariamente porque la gente sea corrupta, porque la gente no es corrupta, no todos son corruptos, pero sí va a encontrar ciertas deficiencias. ¿Por qué? Porque la operación es algo que no para y la demanda que tienen es muy alta. Un área administrativa que básicamente hace que dependan muchas otras áreas de carácter sustantivo. Si no hay contrataciones, no pueden operar otras áreas. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos un marco normativo tan amplio, que ese marco normativo tan amplio nos lleva al cumplimiento de diversas etapas, ¿sí? Pueden ser 10 etapas o pueden ser 40 etapas, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Comprar un clip te puede llevar a 40 etapas en un procedimiento. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Estas 40 etapas, con una carga de trabajo muy alta, tienden a que yo pueda cometer errores para comprar ese clip. Cuando yo tiendo a cometer un error, ¿sí?, no está asociado estrictamente a un contexto doloso, es un contexto de la operación que me lleva al incumplimiento de quizá de una etapa del procedimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder modificar estos aspectos? Estamos hablando de que ya existen una problemática porque yo estoy incumpliendo quizá una de las etapas que se dan dentro de este procedimiento. Esta problemática no solamente se va a desatar a nivel interno, esto me puede generar un sobrecosto en la compra que yo voy a realizar, que ya tiene un tema de carácter económico. Pero si yo me voy a otro lado, esa contratación pudiera tener, ¿sí?, que si es una licitación o un tema parecido, pudiera tener una inconformidad. Y esta inconformidad puede traer como consecuencia echar para atrás un procedimiento de contratación. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues se va a reponer un procedimiento de contratación, y reponiéndose el procedimiento de contratación, pues no pasó nada, simplemente pues inicia otro procedimiento de contratación. Si nosotros hacemos aquí un análisis, ya tenemos varias etapas que se dieron en un procedimiento, en un solo procedimiento de contratación, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera? Yo les preguntaría, ¿qué es lo que se genera si yo me equivoco y puedo generar compro más caro? ¿Sí? Y puedo comprar más caro 1 centavo
o puedo comprar más caro 10 pesos. Pero si yo lo traduzco quizá en una compra masiva, pues esos 10 pesos ya se traducen en un daño patrimonial importante, ¿sí? Pues ya tenemos aquí un tema de un daño patrimonial, ¿sí? Pero esta pregunta sí espero que me puedan apoyar. Pero en la otra parte que yo les digo, hay un procedimiento de contratación, existieron errores dentro del procedimiento de contratación, hay una inconformidad que se está presentando. Esa inconformidad tiene como consecuencia declarar la nulidad, ¿sí?, del fallo, y en consecuencia se tiene que reponer ese procedimiento de contratación. ¿Qué es lo que sucede en todo este círculo que nosotros estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que ustedes ven que está pasando? ¿Alguien que me pueda responder? Vamos a tratar de hacer esto un poquito participativo, ¿sí?, para cambiarle un poquito el enfoque. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué genera? Hay un retraso en la prestación del servicio ya, ¿sí? ¿Lo podemos cuantificar? A lo mejor sí. Probablemente, ¿sí? Quizá no lo podamos cuantificar, pero ya tenemos un retraso en la prestación del servicio. ¿Alguien más que me quiera apoyar? Pero bueno, no necesariamente, o sea, el tema de que esté previsto legalmente los procedimientos, el por qué puedes tirar una licitación, no. De hecho, puede generar un monto o el retraso, pero se supone que está proyectado y que está previsto y que por eso tienes que contratar con suficiencia de tiempo, porque sabes que puede haber una inconformidad. O sea, creo que a veces el tema preventivo también genera incentivos perversos, porque parece ser como que todo previene, sí, pero entonces nada dejas pasar, nada funciona, porque por estar previniendo. Y yo les decía que a veces, por ejemplo, el tema del INAI, a mí me llama mucho la atención lo que era el INAI, porque decía, a ver, ¿la Constitución te pide la máxima transparencia o la mínima transparencia? La máxima. La máxima. Ok. Bajo la máxima transparencia debes de dar toda la información, mientras no esté reservada. Cuando la gente da la información, porque el servidor público no es experto, y entonces hay ingenieros, hay contadores, hay de todas las instituciones que tienen que dar esa información, no necesariamente son abogados. Entonces dan información y la dan mal, porque no debían de haber dado ese dato. ¿Qué pasa? Te sancionan, ¿no? Si no la das, ¿qué pasa? Solo recurren y te ordenan que la des. El incentivo atrás de todo es no des la información, a pesar de que es la máxima transparencia. Aquí igual, o sea, en cuestiones preventivas es yo ya no firmo, ¿no? Porque entonces pues mejor que se lo den al director o que se lo den al subdirector de obra o que, ¿no? Porque si no me puedo meter en un problema. Entonces creo que los esquemas de prevención y de evaluación tienen que tener un rediseño que pueda tener un impacto de lo que se busca, no el cómo voy a llegar. Por ejemplo, aquí, si te evalúan por cuántas resoluciones vas a sacar, tenemos miles de desechamientos que quizás no son la mejor opción, porque van a regresar, porque debiste haber prevenido en lugar de haber desechado, ¿no? Pero ya te contó como un número. Entonces, el evaluar de esa forma acaba siendo un incentivo perverso, porque te calificaron bien, pero entonces, ¿qué generaste? Atraso en la impartición de justicia, de tiempos, ¿es ilegal? No. El servidor público o la persona usuaria o el justiciable puede llegar a denunciarte por eso, pues tampoco no, porque es un criterio, ¿no? Entonces, creo que los esquemas de evaluación sí necesitan un rediseño. Y me parece que todos los esquemas requieren de un rediseño, pero evidentemente, parece mentira, la evaluación requiere de una evaluación. O sea, todo sistema que tú vas a implementar requiere de un diagnóstico. Aquí estamos partiendo de un sistema nuevo. Evidentemente que ese sistema nuevo parte de un inicio, o sea, tiene que iniciar con algo. No sabemos, ¿sí?, qué tan viable o qué tan inviable pueda ser lo que nosotros vamos a establecer. Pero me queda claro algo, que el mecanismo preventivo nos lleva a poder determinar ciertos aspectos y medirlos. El punto sería si solamente nos quedáramos con la evaluación al desempeño que se enfoca hacia los servidores públicos. Aquí me parece que de manera institucional van a existir otros mecanismos paralelos que evidentemente tienen que evaluar, ¿sí?, cómo se llevó a cabo la evaluación y cuáles son los resultados de esa evaluación, pero ya no de carácter individual, sino de carácter colectivo. Pero eso yo creo me parece que en este momento todavía no estamos en esta fase. Me parece que hoy por hoy estamos iniciando una evaluación.
Y me parece que me parece que no son perversos las acciones preventivas. Me parece, más bien dicho podría ser perverso cómo yo diseño una acción de carácter preventivo. Pero estrictamente las acciones preventivas no tienden a ser perversas, tienden justamente a prevenir. En el ejemplo que yo establecía, sí, quizá en el día a día me parece que debería existir una planeación. Y en esa planeación yo tendría que hacer un procedimiento, quizá con la debida anticipación. Pero a veces esos aspectos no dependen estrictamente ni siquiera de los servidores públicos, ¿sí? Dependen de otros aspectos, incluso de cuándo se autoriza el presupuesto, cuándo me dan ese presupuesto, ¿sí? Pero que creo que aquí hay un esquema también que trasciende sobre la parte judicial, ¿sí? Sobre la parte de impartición de justicia. Hay aspectos que no dependen estrictamente de los servidores públicos, dependen de terceros, ¿sí? Que básicamente son de los justiciables, depende de las demandas que se presenten y el número, y hay veces que no depende, las cargas de trabajo, ¿sí? Pueden ser mayores, aun cuando ya se tienen ciertas mediciones de las cargas de trabajo, a veces pueden ser más, a veces pueden ser menos, van a depender incluso de hechos de carácter político en los cuales a veces pueden existir mayores demandas atendiendo a una cierta circunstancia de una ley, ¿sí? O de un acto que se está llevando a cabo y que puede generar pues demandas masivas, y esto nos puede generar un contexto que sale fuera de una situación. Pero aquí en la parte preventiva, si nosotros la focalizamos de manera adecuada, me parece que sí nos da parámetros, y nos da parámetros tendientes a no incurrir, no solamente en temas de responsabilidad, porque creo que a lo mejor quizá yo enfoqué mal la primera parte. No necesariamente estamos hablando de un contexto de una responsabilidad. Yo les decía, hay dos tipos de responsabilidades, ¿sí? Hay una que es la vocación de servicio y otra que está sujeta a un tema coercitivo, que es una responsabilidad ya a lo mejor de carácter administrativo, o puede ser incluso de otro tipo. Yo creo que aquí la parte preventiva no solamente se enfoca a esto, sino se enfoca también a hacer un Estado más eficiente, a hacer instituciones públicas más eficientes. Y esto me parece que pudiera tener varias aristas, porque va a depender del diseño de una política pública, de cómo se establezcan estos esquemas de carácter preventivo. Yo en el ejemplo que les ponía, sí, efectivamente, quizá hubo un contexto de planeación, sí, pero ya hubo aquí un tema de un retraso, y ese retraso no solamente se da en un tema de carácter cuantitativo, porque quizá pudiera o no pudiera calcularse si existe un daño, ¿sí?, derivado de ese retraso. Pero aquí hay un aspecto: ¿cuántas personas trabajaron en un procedimiento? ¿5, 10 personas? ¿Cuántos recursos humanos se llevaron? Bueno, ya los recursos humanos ya los dije. ¿Cuántos recursos materiales se invirtieron para poder llevar a cabo esta actividad? ¿Sí? ¿Cuántos recursos financieros se utilizaron? Bueno, este contexto ya nos lleva a un tema de una, digámoslo, de una ineficiencia. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una ineficiencia de un sistema, ¿eh? O sea, esta ineficiencia del sistema nos genera costos adicionales, ¿sí? Hay, por ejemplo, muchos estudios que se contemplan, y particularmente lo voy a poner y lo voy a asociar en este contexto, para no entrar en otra situación, ¿sí? Por ejemplo, un producto puede tener un sobrecosto de un 30%. Ese sobrecosto del 30%, ¿quién lo paga? ¿Sí? Lo vamos a pagar todos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todos contribuimos para el erario público, todos los que pagamos impuestos contribuimos para el erario público. Ese sobrecosto, ¿ustedes por qué creen que se dé? Alguien que me diga por qué se da un sobrecosto en un producto, ¿sí? Y cuando, o sea, ya el Estado, de hecho, en México creo que es el que compra más caro, ¿no? O sea, a pesar de que el artículo 134 te dice que busques las mejores condiciones en cuanto a tiempo, calidad y precio, pues no, realmente no lo es. Entonces, los mismos empresarios consideran un sobrecosto por toda la problemática que les va a llevar, cuándo les van a adjudicar, cuándo les van a estimar, cuánto les van a sacar la factura, cuándo van a pagar, o sea... Bueno, todos esos esquemas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el sobrecosto se puede dar, puede haber un tema de colusión, puede haber muchas otras situaciones, pero un sobrecosto se da más o menos de un 15% derivado de esquemas de corrupción. Pero otro sobrecosto se da derivado de esquemas de ineficiencia. Ahora, ¿perdón? Mala planeación, pero además es conjunto, es parte, puede ser o de personas o puede ser de un sistema, ¿sí? Y el sistema nos conlleva a que puedan existir
un tema de ineficiencia. Entonces, ¿qué tienen que ver aquí los sistemas de carácter preventivo? Si yo no hago un diagnóstico, ¿sí?, sobre lo que está sucediendo y por qué hay un sobrecosto, ¿sí?, respecto de esos productos y dónde se está dando una problemática, pues difícilmente tiendo a remediarlos, ¿sí? Ahora, con esos diagnósticos que yo voy a elaborar, ¿voy a remediarlos de manera inmediata? Pues me parece que no necesariamente, porque eso va a atender a diversas circunstancias. Los escenarios pueden ser muchos, pueden ser de carácter institucional, pueden ser de carácter político, pueden ser varios los escenarios que se van a dar en este tipo de situaciones. Pero aquí me parece que hoy por hoy estamos sentados sobre un nuevo sistema. Y cuando hablamos de un nuevo sistema, me queda claro que hoy tenemos que partir de algo nuevo, ¿sí? Y esto algo nuevo nos conlleva, ¿sí?, y lo diría, pues, a innovar o a implementar esquemas de carácter preventivo que yo no podría determinar en este momento si son los más adecuados. A mí me parece que tienen elementos que pueden darte datos, ¿sí?, para mejorar, ¿sí? Ahora, esos datos van a ser reprocesados nuevamente para poder generar diagnósticos. Yo pensaría que sí, y que en un futuro se tienen que generar diagnósticos, sí, básicamente del diagnóstico. De un diagnóstico individual, por supuesto que se tienen que generar un diagnóstico de carácter colectivo, porque si no, entonces regresamos a un esquema tradicional. Hoy partiríamos de que este esquema que estamos estableciendo es el que tiene que imperar de aquí a 20 años, pero me parece que no, todo tiene un proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo nos lleva a mejorar, pero para eso nosotros tenemos que partir de implementar estos sistemas. Y estos sistemas, estoy seguro que nos van a arrojar información. Habrá información útil que nos permita generar este tipo de diagnósticos. Pero si no los implementamos, difícilmente podemos corregir ciertas fallas. O quizá podamos corregir algunas fallas, sí, pero quizá generemos algunas otras brechas que se pueden dar. Y este es un sistema que se tiene que ir cerrando poco a poco. Nada se genera y nada se puede hacer en un corto plazo. Todo requiere de una política pública diseñada y enfocada efectivamente hacia futuro. ¿Hacia cuántos años? No tendría un elemento suficiente para determinar cuántos años se van a tardar en generar un sistema de evaluación plenamente confiable. A mí me parece que hay elementos en este sistema de evaluación que se está generando. Pero además estamos partiendo también de dos aspectos, ¿sí? Porque hay dos sistemas de evaluación que tienen semejanzas y tienen muchas particularidades, ¿no? Que es el sistema de evaluación que va a haber para los titulares de los órganos jurisdiccionales y ese sistema de evaluación al desempeño que van a existir para el personal de carrera judicial, que tienen aristas muy parecidas, pero que tienen connotaciones muy distintas, ¿no? No podemos hablar igual del titular que de un secretario de acuerdos o que de un oficial jurisdiccional, y cada uno va teniendo elementos que son totalmente distintos. Pero que todos estos mecanismos, les repito, tienden a generar una política de carácter correctivo, pero no solamente, las políticas de carácter correctivo se establecen no en un contexto para ver esquemas de carácter de corrupción, sino para ver esquemas también de carácter de la eficiencia y cómo se pueden mejorar estos mecanismos, ¿sí? Cómo se puede modernizar la impartición de justicia, porque no solamente se trata de que generen sentencias, de que se generen acuerdos, incluso yo diría, hay aspectos que tienden a simplificar la labor y de aquí se tienen que detonar varios aspectos. No solamente atiende el carácter intelectual, atiende muchos otros aspectos, ¿sí? Ahora, estas políticas, ¿sí?, esta implementación de políticas, ¿cómo se van a ir llevando a cabo? Pues evidentemente que tiene que existir una política de ética pública, que me parece que tiene que prevalecer. A ver, yo he tenido acercamiento con el Poder Judicial. A mí me parece que el Poder Judicial es uno de los mejores organismos que existen, o sea, es uno de los mejores, existe gente muy profesional. Hoy, yo que ingresé al Poder Judicial, conozco gente muy profesional, he conocido gente muy profesional, ¿sí? Me parece que creo que no es un contexto de personas, es un contexto de un sistema que tiene que evolucionar y que hoy nos encontramos, ¿sí?, en una nueva arista, hoy nos encontramos en una nueva etapa y que hoy por hoy tenemos que adaptarnos a esa etapa y cómo vamos a transitar dentro de esa etapa. ¿Esa etapa puede mejorarse? A mí me parece que sí. ¿Cómo se va a mejorar esa etapa? Pues a través del diseño y de la implementación de políticas públicas, ¿sí? Nosotros hemos generado
diversos tipos de sistemas a nivel del Estado mexicano. Hace 10 años aproximadamente, ¿sí?, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo recuerdo que el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando nació, yo escuchaba hablar del Sistema Nacional Anticorrupción hace 20 años, ¿sí?, y se planteaban mecanismos muy parecidos. Hoy tenemos un sistema que ha evolucionado poco, ¿sí? ¿Tiene áreas de oportunidad? Me parece que tiene áreas de oportunidad. ¿Puede mejorarse el sistema? Puede mejorarse. Tenemos 10 años en su implementación y hay estados que ni siquiera lo tienen implementado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro del servicio público, dentro de la función pública? Pues me parece que hoy estamos sentados en un poder judicial en donde la ética pública es un factor que nosotros tenemos que implementar. Y la ética pública, ¿cómo la vamos a implementar la ética pública? ¿Qué es la ética pública? Y vamos a partir de eso. Pues en principio hoy por hoy estamos parados en una institución que cuenta con excelentes profesionistas, que cuenta con excelentes personas que en el día a día desempeñan su función de la mejor manera. Eso no tengo la menor duda. Pero que también me parece que existen áreas de oportunidad dentro de este sistema que hoy tenemos. Y que hoy en esta parte institucional que tenemos y a través de estas políticas de ética pública es donde nosotros tenemos que ir sentando las bases para poderlas ir implementando y poderlas desarrollar. Porque no solamente la implementación de la ética pública corresponde estrictamente a quien dirige las instituciones, sino me parece que la ética pública es una función en donde incidimos todos, ¿sí? Si lo vemos a nivel institucional, todos incidimos dentro de esta ética pública. Entonces me parece que es un aspecto muy importante. Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción. Evidentemente que la ética pública pues, nos lleva al cumplimiento de normas, al cumplimiento de ciertos valores, ¿sí?, y a definir ciertos aspectos dentro de la función pública. Pero nosotros, en el desarrollo que tenemos en el día a día, también tenemos acercamiento, ¿sí?, con el sector privado, digámoslo así, y a veces esto puede generar ciertas brechas en ciertos sectores, ¿sí? Y entonces aquí se tienen que establecer, ¿sí?, políticas públicas para prevenir estos tipos de mecanismos de corrupción, ¿sí? Pero nadie está hablando de que esto se dé en un contexto general. Pero también no podríamos determinar que no existen áreas en donde son susceptibles de que se puedan dar este tipo de acciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar cómo mejorar o cómo prevenir, ¿sí?, para que no se den estos esquemas. ¿A través de qué? Pues de acciones ejecutivas que tiendan a prevenir la corrupción. Y la corrupción se puede dar en diferentes dimensiones, ¿sí? Alguna vez me decía alguien, hace muchos años, decía, aquí no se puede recibir ni un lápiz, ni una pluma, ¿sí? Porque recibir una pluma es un acto de corrupción. Y sí es cierto, quizá cuando nosotros recibimos algo de un tercero, conlleva que estemos incumpliendo o estemos en un acto de corrupción. Pero yo recuerdo mucho que alguna vez escuché que su chofer de esta persona salía y me decía, ya me voy, porque tengo que ir a la casa del jefe a lavar los coches, a llevar a su esposa al súper. Y entonces nosotros vemos la corrupción de diferentes formas y de diferentes factores, ¿sí? Y aquí es en donde entramos en diferentes aristas. La corrupción no solamente se da porque existe un intercambio de dinero a favor de que, con la finalidad de que me hagan algo. La corrupción se da en diferentes esquemas. Son muchísimos, muchísimos. A mí me tocó ver una persona que mandaba su itinerario, ¿sí? O sea, literalmente mandaba su itinerario de viaje para poder determinar, ¿sí?, cómo él gestionaba el pago de contratos. Y tú decías, él ya le daba el viaje, a dónde iba a viajar, cuántas personas iban a viajar, en dónde quería, dónde se hospedaban, le daba todos los elementos. Él ya no tenía un contexto de una transacción de carácter económico. Pero todos estos esquemas, sí, no estoy diciendo que se den, pero sí pueden existir algunas áreas en donde son susceptibles, en todas las instituciones, en todas las instituciones. Y otra parte, sí, como un mecanismo de carácter preventivo, pues evidentemente es la evaluación al desempeño. Y esta evaluación al desempeño es un elemento que puede dar indicios, ¿sí?, de cómo prevenir ciertos esquemas, ¿sí? Pueden ser sobre la eficiencia, ¿sí?, o esquemas que tiendan a no generar o a no caer en actos de corrupción. Y aquí existen dos vertientes, la que va enfocada hacia los jueces y la que va enfocada a la carrera judicial. ¿Qué es la integridad pública? ¿Sí? Nosotros
podemos entrar dentro de varias aristas y tratar de definir qué es la integridad pública. A mí me parece que existen 3 elementos, ¿sí? Hacer lo correcto. Aun cuando nadie nos esté mirando, hacer lo correcto, creo que esa es la parte más importante. Y nosotros podremos decir, es que yo hago lo correcto. Quizá todos hacemos lo correcto, vivimos, trabajamos y hacemos, ¿no? Pero yo creo que también a veces tenemos que hacer una introspección si en realidad, por ejemplo, lo correcto es siempre toda la función, como la hacemos y cómo la realizamos, ¿sí? Y hay aspectos en los que a veces, en el día a día, ya lo vemos como parte o lo normalizamos, ciertos aspectos que vamos dando en el día a día y que pudieran tener una incidencia sobre un factor que no necesariamente sea correcto, pero que nosotros lo vamos normalizando. Pero me parece que hacer lo correcto es hacer las cosas de la mejor manera, incluso aun cuando no nos estén viendo. Anteponer el interés público a los intereses propios. Me parece que aquí eso sucede. Yo soy testigo de que en el Poder Judicial, ¿sí?, se emiten resoluciones con calidad, ¿sí?, se emiten resoluciones que conllevan a muchas horas de trabajo, ¿sí? Ver los estudios que se realizan para la emisión de una resolución no es nada sencillo. O sea, gente que se queda trabajando, ¿sí?, y que da en el día a día todo por sacar su trabajo de la mejor manera, ¿sí?, y de manera imparcial, ¿sí?, no teniendo una situación hacia una de las partes, haciéndolo con un contexto de una vocación de servicio. Y cumplir con sus deberes de manera que su accionar pueda resistir el escrutinio público. Esta es una parte muy importante y que se enfoca mucho a la integridad pública. Yo les decía hace un momento, nosotros cuando vamos a otras oficinas de gobierno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros calificamos, nosotros hacemos un escrutinio público. Si no nos atienden en el momento, nosotros nos molesta. Decimos que son unos burócratas, que actúan de manera deficiente. Bueno, eso es parte del escrutinio público que se genera muchas veces, ¿sí? Aquí hay un aspecto importante. Me parece que generar políticas públicas que tiendan, ¿sí?, a mejorar ese escrutinio público sobre una institución, me parece algo muy importante. Hay barómetros que miden la percepción de las personas, y no me refiero a nivel de país, a nivel mundial, ¿sí? Y estos barómetros, por ejemplo, contemplan una percepción de un 30% donde las personas solamente consideran, ¿sí?, que el Estado atiende a todas las personas de la misma manera. O sea, un 30% de un 100%. Y esto tiene un contexto de una incidencia, porque no solamente es cómo nos vemos por dentro, sino también cómo nos ven por fuera. Y eso es algo fundamental dentro de la ética pública. Pero estos factores se van desarrollando y no es que tengan una prelación, pero me parece que sí tienen un objeto y que sí inciden en el desarrollo en el día a día de lo que nosotros vamos haciendo. Denme un segundito, es que o yo veo con lentes o sin lentes. Aquí me parece, ¿sí?, que la vigilancia judicial evoluciona. Entiendo que hay aspectos que tienen que ver con situaciones de percepciones. ¿Dónde nos encontrábamos antes y dónde nos encontramos hoy? ¿Sí? Me parece que no se trata, ¿sí?, de establecer si antes era mejor o si hoy es mejor. Me parece de establecer una línea de tiempo en donde hoy nos encontramos en una situación derivada de una reforma y que derivado de esta reforma, hoy evidentemente el Poder Judicial se transforma y que tenemos que ver con una visión hacia adelante, ¿sí? Y me parece que hoy tenemos que aprender también varios aspectos que quizá en algún momento no visualizamos. Y que esto nos lleva también a transformar, ¿sí?, y cambiar las visiones. Y estas visiones tienen que ver en cómo evoluciona y cómo trasciende el Poder Judicial en el contexto, yo diría, incluso de la imposición de sanciones a un contexto que previe bajo parámetros técnicos, ¿sí?, rigurosos y que sean independientes para poder generar aspectos de evaluaciones del desempeño y que incidan, ¿sí?, de manera preventiva. Y aquí es donde ya se genera hoy un nuevo mecanismo. Y este mecanismo tiene que ver evidentemente con la reforma constitucional que se da en el artículo 100, ¿sí?, el acuerdo que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial
es el acuerdo 6/2025 y la ley de carrera judicial. ¿Qué es lo que se pretende con esto? A mí me parece que puede ser muy ambicioso, pero me parece que esto tiende, ¿sí?, a la excelencia jurisdiccional. Y esta excelencia jurisdiccional tiene que ver con aspectos de carácter preventivo. Puedo entender, ¿sí?, que pudiéramos o no pudiéramos estar de acuerdo con estos esquemas, pero eso no quiere decir que lo que hoy se esté planteando no pueda ser una primera versión, ¿sí?, de un nuevo sistema o de un modelo que tienda a mejorar, ¿sí?, o a modernizar el Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, y que se genere justicia de excelencia a través de mecanismos de carácter preventivo y no estrictamente de carácter coercitivo. Ahora, en esta lámina que ustedes, yo estoy acá con mi lámina. Perdón, ¿Cómo le...? Cuando hablo en esta lámina, ¿sí?, de aspectos de arquitectura obsoleta, tiene que ver con un contexto de lo pasado, ¿sí? Y hoy hablamos de una arquitectura que se plantea en dos contextos, de prevención y de telemetría, de cómo se va a llevar a cabo esta parte telemétrica, de cómo se va a evaluar también a través de medios y que se van a procesar diferente información, ¿sí?, que se obtenga a través de medios digitales. Y que esto también es un aspecto muy importante a desarrollar, que evidentemente, reitero, todo está sujeto a aspectos de mejora y cómo se van a ir desarrollando estos aspectos de mejora, ¿sí? A mí me parece que el derecho disciplinario, ¿sí?, cambia, que incorpora mecanismos preventivos, o sea, ya las sanciones son una consecuencia de hechos que pudieron haberse evitado. Eso en un contexto de carácter sancionador, ¿sí? Pero la parte preventiva se introduce como una herramienta fundamental dentro de la evaluación, como es la evaluación al desempeño. Estos aspectos, ¿quién los va a desarrollar? Los va a desarrollar el órgano de administración judicial para lo que es la carrera judicial, a lo que se refiere el artículo 11 y las categorías que se encuentran de la fracción, me parece que de la 3 a la 10, ¿sí? Y el Tribunal de Disciplina, pues para los jueces que fueron electos. Reitero, estos cambios me parece que son un tema de carácter evolutivo, ¿sí? Y que esta parte evolutiva también es sujeta, ¿sí?, de nuevas transiciones y de nuevos cambios, y que se van a ir dando en el día a día. Ahora, un aspecto importante y fundamental que se da en el aspecto de la evaluación al desempeño, y que esto incide, estos principios básicamente son los de la carrera judicial, pero que son básicamente los mismos porque inciden también en la evaluación que se va a llevar para los titulares de los órganos jurisdiccionales, con dos más que se adicionan, que tienen que ver con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. A mí me parece, sí, que esto es un aspecto fundamental, este desarrollo de los principios que se van enfocando y cómo se tiene que desarrollar la evaluación al desempeño. Aquí, si alguien me puede apoyar, bueno, no. Hay un aspecto muy importante y partimos de cómo se utilizan estos principios. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo a través de los principios, sí, nosotros nos podemos enfocar en mejorar un sistema? Bueno, me parece que los principios sí pueden generar contextos de pertenencia, pero no solamente contextos de pertenencia, sino de cómo es el actuar de los servidores públicos en ciertos procedimientos o en ciertas etapas en donde nos encontramos. Nosotros vemos todas las leyes y ya tienen el establecimiento de principios. Si nosotros nos vamos a la Ley General de Responsabilidades, existen al menos 5 de estos principios que están aquí. Si nosotros nos vamos a la Ley de Carrera Judicial, existen al menos 5 principios que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si nosotros nos vamos al acuerdo que publica, o la Constitución incluso,
respecto a los principios que se deben considerar por parte del Tribunal de Disciplina, pues encontramos también estos 5 o 7 principios, porque los mismos trascienden de forma transversal, ¿sí?, en todo el actuar de los servidores públicos. Pero ahora, ¿qué ventaja tiene el utilizar estos principios o qué sentido tiene el establecimiento de estos principios dentro de estas partes preventivas que se contextan como mecanismos de evaluación o en la evaluación al desempeño? ¿En qué pueden trascender? ¿Sí? ¿En qué consiste la excelencia? ¿Qué es la excelencia dentro del desarrollo de la carrera judicial? Y me refiero tanto para el personal de carrera judicial como para los jueces. Para ustedes, ¿qué es el principio de excelencia? Alguien que me quiera decir qué es el principio de excelencia. ¿Nadie? ¿Cómo puede incidir un principio de excelencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que cuáles serían unos de mis deberes como servidor público? Dentro del desarrollo, ¿sí?, dentro del desarrollo profesional, dentro del desarrollo de mi labor que llevo a cabo como servidor público de carácter jurisdiccional, ¿sí? Pues tengo que fomentar un contexto de calidad, ¿sí? Esta calidad tiene que ser progresiva. Y que además este tema de excelencia, pues básicamente contempla muchos aspectos de los otros principios, ¿sí? Porque ya nos habla de un sentido de pertenencia hacia la institución. Esta calidad tiene que estar enfocada en el marco de una vocación de servicio que yo voy a ir desarrollando. Pero además también tiene aspectos desarrollados con un contexto muy, muy importante. Dice vocación de servicio social, humanismo, ¿sí?, honestidad, responsabilidad, justicia y empatía en la prestación de los servicios. O sea, el trabajo que yo desarrolle tiene que cumplir con todos estos elementos. ¿Con cuántos de estos elementos nosotros podemos cumplir en el día a día? Me parece que todos cumplimos, ¿sí? Me parece que todos cumplimos. Es una forma y una visión de cómo lo vemos, ¿sí? Y de cómo desarrollamos en el día a día nuestra labor. Pero aquí una parte importante y fundamental es ese sentido de pertenencia que vamos generando nosotros en la actividad profesional que vamos desarrollando. Ahora, ¿por qué es trascendente? Porque al final del día, la evaluación al desempeño sí está enfocada en el establecimiento de estos principios. Esto forma parte de lo que yo tengo que evaluar, ¿sí? Aquí creo que la parte compleja es cómo voy a evaluar esta parte o cómo se evalúa la parte de la excelencia, ¿sí? Porque puede haber aspectos de carácter cuantitativo, ¿sí?, que puedan considerarse, o de carácter cualitativo que puedan medirse, pero habrá algunos otros, ¿sí?, que me parece que no son perceptibles, y no es porque no los desarrollen, es porque simplemente son intangibles y no se pueden, ¿cómo se llama?, quizá medir, pero habrá muchos otros que sí se van a ir desarrollando. La parte del profesionalismo, ¿sí? ¿Qué es el profesionalismo para ustedes, sí? Pues básicamente es ejercer nuestra actividad de la mejor manera, de manera eficiente, eficaz, ¿sí? Y aquí entramos en un contexto que yo les comentaba hace un momento, ¿sí? La parte de la eficiencia en el sector público, ¿sí?, es algo fundamental, ¿sí? Y tenemos que ver, porque incluso la eficiencia y la eficacia también son considerados principios en otros aspectos. Pero aquí el punto es cómo voy a desarrollar o cómo voy a determinar, ¿sí?, que un servidor público actúa con eficiencia y eficacia, ¿sí? ¿Qué es la eficiencia y qué es la eficacia? ¿Sí? Bueno, a mí me parece que las evaluaciones al desempeño sí traen algunos elementos que pueden determinar, ¿sí?, este ejercicio profesional en donde se atiende a aspectos de eficiencia y eficacia. Objetividad, ¿sí? La objetividad que tiene que ver desempeñar la actividad jurisdiccional de manera clara, precisa, apegada. Y me parece que en el día a día existen mecanismos, ¿sí?, que pueden dar cuenta de este tipo de actividades y de cómo se van desarrollando estos mecanismos. Y podemos continuar nosotros con otros elementos que están ya determinados como parte de los principios, ¿sí? Pero les reitero, aquí la parte importante es nosotros cómo visualicemos que estos principios inciden dentro de la evaluación y cómo la evaluación, ¿sí?, considera esta parte de estos principios. Nosotros quizá no vamos a encontrar dentro de la evaluación
un apartado que diga evaluación de principios, pero sí vamos a encontrar ciertos rubros o mecanismos que tiendan a medir la eficiencia, la eficacia, la excelencia, el profesionalismo. Y podrá haber, como yo les digo, algunos que son medibles, algunos otros no lo serán, ¿sí? Habrá algunos que son de manera cualitativa, y creo que este ejercicio es donde se van a tener que determinar estas metodologías para poder evaluar estos aspectos, ¿sí? ¿Puede haber discrepancias en cómo se determinen? Pues me parece que siempre existirán estas discrepancias. ¿Se tienen que establecer de manera objetiva, de la manera más objetiva? Bueno, esto tendría que ser así. ¿Para qué? Para que los servidores públicos que sean sujetos de un resultado, pues tengan los elementos necesarios, ¿sí?, para poder tomar también una acción, ¿sí?, respecto de la evaluación que se va a desarrollar. Pero me parece que esos elementos, pues, se van a dar estrictamente ya con la evaluación. Y reitero, este es un primer ejercicio. Me parece que esto tiene un proceso evolutivo y que no puede quedar de manera estática. Pero los principios son una parte fundamental dentro del desarrollo de la carrera judicial y de la evaluación que se va a llevar hacia los jueces y hacia los magistrados. Esta es una parte sustantiva. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta arquitectura? ¿Sí? Aquí nosotros, ya en un contexto de carácter normativo, pues nosotros vemos que existe un desarrollo de cómo se van a establecer las evaluaciones. Y aquí hay dos tipos de arquitectura. Una que está enfocada hacia la evaluación, ¿sí?, de los titulares de los órganos jurisdiccionales, ¿sí?, y también la que está enfocada hacia el personal de carrera judicial. Y tienen, si bien es cierto, una misma estructura, tienen ya diferentes aspectos de cómo se desarrollan. En principio, pues tenemos una base, ¿sí?, y esta base, pues básicamente son los sujetos, ¿sí?, y ¿quiénes son los sujetos? Pues van a ser los evaluados. Y dentro de los sujetos, pues ¿qué vamos a tener? Pues también el objeto de lo que se va a evaluar. Y esto va a ser la base, ¿sí?, y esta arquitectura se sienta básicamente en los titulares de los órganos jurisdiccionales. Tenemos ya las figuras que se van creando derivado de la reforma constitucional, ¿sí?, y del acuerdo que se emite, bueno, la ley orgánica y del acuerdo que se emite por parte del Tribunal de Disciplina. Y aquí tenemos ya visitadurías, ¿sí?, y estas visitadurías pues tienen un papel fundamental ya en lo que se va a desarrollar de la carrera propiamente de carácter, de la evaluación que se va a llevar a cabo a los titulares de los órganos jurisdiccionales. Estas visitadurías ya están dotadas de ciertas atribuciones pues para llevar a cabo, ¿sí?, visitas in sitio o incluso de carácter remoto, que son las telemétricas, y aquí cómo se van a utilizar estos datos. Y ya tienen diversos mecanismos o metodologías para llevar a cabo evaluaciones que se encuentran consideradas dentro del Acuerdo 06. Está el órgano de evaluación de desempeño, ¿sí?, que es básicamente una escala antes, va a tomar determinaciones derivadas de los resultados que establezcan las visitadurías, ¿sí?, y es quien va a tomar una determinación respecto de las evaluaciones que se van a llevar a cabo a los titulares de los órganos jurisdiccionales, y como última escala ya tenemos, ¿sí?, al Pleno del Tribunal de Disciplina. ¿Qué es la parte importante aquí? Es cómo se va dando esta prelación, ¿sí?, y cómo las autoridades ya están dotadas de ciertas atribuciones. Ahora, estas atribuciones que tienen cada una de estas autoridades, pues ¿qué es lo que tienden? Tienden al establecimiento de esos mecanismos, ¿sí?, de evaluación al desempeño. Ahora, cada uno de estos mecanismos de evaluación al desempeño, yo podría decir, ¿sí?, que muchos tienen aspectos que se enfocan a esquemas de carácter preventivo, que evidentemente la evaluación al desempeño tiene un resultado y que de ese resultado pueden derivar determinadas acciones ya referentes a la estabilidad incluso de un titular, pues me parece que es algo relevante. ¿Cómo se va a dar esta estabilidad por parte de los titulares? Pues en principio tienen que estar sujetos a una evaluación. Esta evaluación tiene que dar como resultado aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo que van a ser sujetos de una revisión y que incluso se le va a dar a conocer también a él, y que en el caso de no aprobarla todavía va a tener elementos, sí, para poder llevar a cabo elementos de corrección y en su caso ser nuevamente evaluado o mitigar estas medidas de corrección que se le van a emplear a esta persona titular de un órgano jurisdiccional, ¿sí? Pero incluso todavía, si no fuera el caso,
tiene elementos para todavía cumplir durante un periodo de tiempo que le van a dar, ¿sí?, con la finalidad de que cumpla con ciertos elementos y que tiene que ver con aspectos también de calidad y de capacidad técnica. Y la determinación, al final del día, que va a estar sujeta a la evaluación al desempeño, pues va a estar a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Perdón. Esta base es básicamente igual a la que se contempla, digo, en la arquitectura, a la que se tiene para los titulares de los órganos jurisdiccionales. Nada más que esta es la que se va a emplear básicamente para la evaluación al desempeño que se hace al personal de carrera judicial. Y aquí, ¿quiénes son los evaluados? Pues es el personal de carrera judicial que se encuentra en los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Aquí entiendo, porque todavía no existen normas secundarias referentes, está la Constitución, está la ley orgánica, está la ley de carrera, pero todavía no hay un acuerdo que establezca la metodología de cómo se va a llevar a cabo. Hay un acuerdo general que ya se emitió, pero no hay un acuerdo específico que establezca cómo se va a llevar a cabo la metodología de la evaluación y qué rubros específicamente se van a evaluar y bajo qué parámetros son los que se van a determinar para la evaluación del personal de carrera judicial. Entonces, esto es pues, un enfoque que se le está dando y elementos que podrían llegar a establecerse dentro de estos parámetros, pero no quiere decir que este sea ya la arquitectura que va a quedar estrictamente diseñada. Esto es un parámetro más o menos que pudiera existir. Y tiene el mismo objeto, ¿sí? Es evaluar a través de criterios objetivos, ¿sí?, y metodológicos que se establezcan al personal de carrera judicial. ¿Qué sucede si no aprueban? Bueno, esas determinaciones ya estarán establecidas justamente, me parece, en los acuerdos que se emitan al respecto de cuáles serán las consecuencias de no aprobar esta evaluación al desempeño y cuáles serán los parámetros que se van a establecer para esta evaluación al desempeño. Ahora, aquí nosotros ya tenemos, ¿sí?, derivado de esta evaluación, una tipología de tiempos y del escrutinio que se lleva a cabo en la evaluación y que son muy similares, reitero, para la de los jueces y magistrados a la que se esperaría que fuera para el personal de carrera judicial, ¿sí? Tenemos aquí esta tipología de tiempos y escrutinio judicial, ¿cómo se llevaría a cabo? Y existe una evaluación ordinaria. Y esta evaluación ordinaria ya está determinada en términos constitucionales cómo se llevaría a cabo y para quién se llevaría a cabo esta evaluación ordinaria, que es básicamente para los titulares de los órganos jurisdiccionales que fueron electos, ¿sí? Aquí hay un tema muy importante. En el caso de que no aprueben todavía, existe una evaluación de carácter extraordinario, ¿sí? Esta evaluación evidentemente se va a dar si no se cumple con los aspectos, que un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los que se van a evaluar, ¿sí?, y que pueden ser sujetos. Parece que suena el celular de alguien, pero es el sonido. Y los aspectos que se van a evaluar derivado de no acreditar la evaluación extraordinaria. Las evaluaciones de seguimiento que tienen que ver, derivado de la primera evaluación ordinaria, va a haber algunos temas, ¿sí?, o algunas recomendaciones que tienen que atender los titulares de los órganos jurisdiccionales, y que estos temas que tienen que atender los titulares de los órganos jurisdiccionales, que pueden incidir directamente sobre ellos o sobre todo su órgano jurisdiccional, que se le tiene que dar seguimiento al efecto de que se determine si cumplen o no cumplen con estas medidas que se le están estableciendo. Y una muy importante que tiene que ver con la evaluación especial, y que tiene que ver con la evaluación especial cuando existe allí alguna causa probable de que pudiera existir indicios de posibles faltas administrativas y que se inicia una evaluación especial enfocada a determinar el desempeño de los titulares de los órganos jurisdiccionales o que incluso puede trascender hacia otras personas, y esto se puede llevar a través de visitas, ¿sí?, presenciales o a distancia, atendiendo a diversos esquemas y de los elementos que se presenten en denuncias, ¿sí?, o avisos o comunicados que se le den noticia a la visitaduría.
Les comentaba que puede ser muy parecida esta tipología, pero como todavía no está determinada la fase final de cómo se llevarían a cabo estas etapas de la evaluación, podrían estar en una evaluación ordinaria, ¿sí?, en una evaluación extraordinaria en el caso de que no se apruebe esta evaluación ordinaria, ¿sí?, y que evidentemente el no aprobar una evaluación extraordinaria tiene que tener una consecuencia. ¿De qué tipo? Pues todavía no se determina, y esto se va a determinar con base en lo que establezca la propia ley de carrera, ¿sí?, y los lineamientos o la metodología que se establezca para determinar estos aspectos. Pueden existir exámenes extraordinarios de competencias. ¿A qué tienden esta existencia de exámenes extraordinarios de competencias? A evaluar aspectos que no se enfocan estrictamente a temas enfocados a capacidades o a conocimientos, sino a otro tipo de capacidades, de otro tipo de aspectos que tienen una incidencia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional que se va desarrollando. Pero no estrictamente es un tema de un examen de capacidades, una evaluación técnica. Bueno, y esta parte, ¿sí?, es la que se refiere a las metodologías de escrutinio que se van a llevar a cabo. Y aquí es donde partimos de que son los elementos que se van a poder determinar, ¿sí?, como aspectos. Yo los visualizo, ¿sí?, sí, evidentemente que tienen una consecuencia, porque van a ser objeto de los parámetros que se van a establecer para llevar a cabo una evaluación, pero que también tienen una incidencia referente a cómo se pueden establecer mecanismos de carácter preventivo derivado de estos aspectos, ¿sí?, que pueden ser evaluados y que incluso estos ya están determinados para los titulares de los órganos jurisdiccionales. Y uno es el análisis de indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Quizá me comentaba hace un momento que puede ser muy perverso cómo se pueden utilizar estos indicadores, ¿sí? Pero aquí me parece que tiene que ver con la parte objetiva, ¿sí?, de qué es lo que se va a evaluar de estos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pudiera enfocarse de un indicador que sí pudiera evaluarse y que no pudiera evaluarse desde su perspectiva? Es que considero que la evaluación parte del hecho de que el sistema es correcto y creo que ahí es donde estamos. O sea, de decir, a ver, como ya el sistema sí está hecho a hablar y es correcto, entonces en base a eso voy a evaluar, ¿no? Y no necesariamente, o sea, por ejemplo, yo decía, a ver, al justiciable, ¿le interesa que nosotros hayamos sacado 1.200 apelaciones? No. O 700, 100, con las que nos toquen. Si una persona tiene que pagar más de 10 años a un abogado, ya fuimos ineficientes. Aunque estemos en el sistema esté señalando correctamente cuántas instancias hay para apelar, ¿no? Si partimos del hecho de que, por ejemplo, yo decía, y esto es muy personal, pero el Poder Judicial tiene conocimiento inmediato de lo que está sucediendo en el país. Vamos a poner el Poder Ejecutivo, vamos a poner un ejemplo, el ISSSTE, ¿no? Se están emitiendo sentencias o resoluciones indebidas donde se está afectando a justiciables, más de 100 o 500 o 1,000. Entonces, si pensamos en que en ese momento las estoy teniendo conocimiento y puede haber una interacción de decir, oye, ISSSTE, a ver, ¿qué estás haciendo mal? Porque estas se van a revocar, o sea, si ya te revoqué 10, pero las otras 100 son exactamente iguales. A las personas acaba beneficiándoles más que no tenga que llevarse una instancia judicial a que hayan salido 100 o 500 o 300. Entonces, a veces los efectos inmediatos del sistema es, ¿qué es lo que yo hago como abogado, como magistrado, como juez? ¿Cómo impacto en esa política de Estado, no en una política única de lo que yo tengo que hacer toda la vida es resolver, ¿no? La eficiencia viene en relación a que no le generes cargas que no necesariamente tendrían que ser. Entonces, yo cuando veo un sistema donde 10 años después estamos resolviendo apelaciones, ya no fue eficiente, por muy buena que sea mi resolución, ¿no? Entonces, hay que analizar esos sistemas, por ejemplo, las evaluaciones que se hacen de competencias.
Nosotros somos un tribunal colegiado de apelación y vemos materias de concursos mercantiles, ordinarios mercantiles, ejecutivos mercantiles, radiodifusión, telecomunicaciones, vemos amparo indirecto, uninstancial, lo demás, derecho de réplica, extinción de dominio, de manera colegiada. Cuando tienes que resolver tantos asuntos de diferentes materias y dicen, ¿y qué hay? Pues básaselo al colegiado de apelación, ¿no? La capacitación que nos dieron para entrar al Poder Judicial, pues dijeron apelación, bueno, pues ya es penal, nosotros ni penal llevamos, ¿no? Entonces, el tema es que hay que hacer una reestructura de decir, a ver, ¿qué tribunales hay? ¿Cuántos asuntos llevan? ¿Cuántas instancias están reconocidas? ¿Cuáles sí valen la pena? ¿Hasta cuánto tiempo se puede llevar un juicio? No puede llevar más de tanto, o sea, un juicio más de 5 años es ineficiente para el que quieras. Porque los que ganan, o sea, son los abogados, sí, pero el justiciable no quiere estar pagando. Y entonces el abogado chicanea, el abogado… O sea, ¿qué pasa si el abogado presenta facturas falsas? No hay una colegiación. Entonces, las presenta, pues ya. O sea, si tiene suerte, ganó, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Nada. Entonces, creo que la verdad es que los temas, y un poco, a lo mejor, por ejemplo, lo que decía del Ejecutivo, o sea, todos tienen una razón de ser. Pero, por ejemplo, en el Ejecutivo decía una licitación pública. Ok, ¿qué hacen en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo, para hacer una evaluación de las licitaciones públicas, tienen 10,000, en un catálogo tienen 10,000 personas que pueden evaluar cualquier tipo de licitación. Compras de papel o computadoras o X. Y entonces ahí dicen, tienen 3 días para evaluar una propuesta técnica, la más difícil, las que no son el mismo día. En ese mismo día se le habla a los evaluadores y le dicen, oye, ¿te interesa? Se va a evaluar esto, tienen 3 horas, se van a juntar, ya. O sea, pero todo está sistematizado. A 5 años, más o menos, implementan una política en Corea, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando sistematizas, cuando entiendes qué es lo que pretendes lograr, creo que puedes quitar temas de corrupción, puedes dar agilidad, puedes dar eficiencia. O sea, la verdad es que sí no es nada fácil, yo creo que sí hay que hacer una reestructura, pero desde qué hace un tribunal o un juzgado, qué tanto pueden reducirse los tiempos reales sin que la gente tenga que estarse yendo a las 12, 1 de la mañana, porque tampoco se vuelve eficiente. O sea, ¿cuánto sí se puede hacer y cuánto necesariamente se necesita más recursos? Claro, y ahorita lo que planteábamos del tema del análisis de los indicadores, y este tema de los análisis de los indicadores nos lleva a otro contexto. Por ejemplo, usted hacía ahorita una referencia, ya un análisis, no solamente del Poder Judicial, sino de un factor externo que tiene que ver con otra institución pública, y que de las deficiencias de esa institución pública, las deficiencias cruzan y trascienden hacia otro poder, ¿sí? Y que a este poder le genera, no solamente es el tema que genere un contexto de carácter, de cargas de trabajo, sino que genere incluso un daño hacia un tercero, porque aquí estamos hablando nosotros de la ineficiencia que tiene una institución pública que trasciende hacia otra institución para poderla resolver, ¿sí? Pero que le está generando, ¿sí?, un daño o una carga a un tercero. Esa es la última parte que incluso estamos viendo dentro de este análisis. Pero estas ineficiencias se pueden corregir a efecto de esquemas de carácter preventivo. Y de verdad, usted me acaba de decir ahorita varios esquemas que pueden utilizarse dentro de otros sistemas. Y esto es cierto. Yo tuve la oportunidad de conocer el sistema de Australia, y por ejemplo es totalmente diferente. ¿Pero en qué se basa? Y tiene un aspecto muy importante. Y si yo me regreso a las láminas, tiene que ver con un aspecto de ética pública, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ver con un aspecto de ética pública? Porque el reconocimiento de los servidores públicos y de los funcionarios es tal y de tal magnitud que la sociedad confía en las decisiones de sus gobernantes. Y al confiar en las decisiones de sus gobernantes, las decisiones que ellos adopten se pueden tomar sin mayor problema. A mí me decía un auditor, es que aquí la gente confía en el juicio profesional. El juicio profesional se utiliza aquí todos los días. O sea, todos los días se resuelve con base en un juicio profesional, ¿sí? Allá todo lo resuelven con base en un juicio profesional, donde llega
y le explica a un auditor o a un fiscalizador y le dice, oye, yo resolví esto de esta manera porque consideré que era la mejor forma y le da los elementos suficientes. Y con eso es más que suficiente. Pero estamos hablando, más allá de hablar de otro país, estamos hablando de un contexto jurídico totalmente distinto, un sistema jurídico totalmente diferente, un aspecto cultural al que ya trascendieron en un contexto de la ética pública totalmente diferente, ¿sí?, que nosotros actualmente no tenemos. Y que justamente la parte que yo trato de enfocar esto en un contexto de ética pública, es muy complicado hablar a veces de ética pública, porque cuando hablamos de ética pública es, oye, pero yo actúo de manera adecuada, yo vengo a trabajar, yo trabajo 12 horas al día o más quizá, emito tantas resoluciones, sí, todos los días venimos a trabajar y quizá todos los días todos nos podemos ir muy tarde, pero en realidad todo lo estamos haciendo de la mejor manera. Y es aquí donde tenemos que entrar en este tipo de análisis y en este tipo de reflexiones. Y la ética pública tiene un aspecto muy relevante, porque incluso todo este sistema que nosotros tenemos, ¿sí?, se basa en la parte de la desconfianza. Yo trataba de ponerles algunos ejemplos de otras instituciones. Es muy difícil decir, enfocarte a un sistema. Por ejemplo, si yo hablo del Poder Judicial, pues van a decir, oye, tú estás diciendo que somos corruptos. No, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que las brechas, ¿sí?, existen en cualquiera. La ética pública es un pilar que sostiene sistemas políticos, sistemas económicos, ¿sí?, sistemas judiciales. En eso se sostienen muchos aspectos. La ética pública tiene esa gran fortaleza, ¿sí?, pero también no existen sistemas perfectos. Yo hablo de un país y le va muy bien a ese país y tienen finanzas públicas muy sanas y tienen servicios de primera calidad, pero no quiere decir que no tengan a lo mejor el 1% de una brecha que ya genera una distorsión en el sistema. La tienen, o sea, por supuesto que la tienen. Nada más que dicen que se van del país porque nadie los puede ver, ¿no? Aquí el problema tenemos que los sistemas nos generan un tema complejo. En este pequeño análisis que usted hizo, usted nos habló de 2 instituciones o de 3 instituciones, y de los efectos que provocan 2 instituciones o una institución en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, los mismos efectos nosotros los generamos al interior de nuestro propio sistema, ¿sí? Tenemos que hablar de todo, y hay quien dice, mira, yo lo bateo, o sea, pero ¿cómo se llama? Me la facilito. Y habrá quien va a decir, yo lo impugno, pero al final del día, eso me conlleva una carga de trabajo de un tercero. ¿Pero en qué implica esa carga de trabajo? Esta carga de trabajo implica recursos humanos, recursos financieros, ¿sí? Eso en un contexto de carácter económico, materiales, implica muchas cosas. ¿Las podemos cuantificar? Quizás sí. Quizás sí las podemos cuantificar. ¿Cuánto es? Quizá mucho dinero, ¿sí? Pero ahorita no lo tenemos cuantificado. Pero estamos perdiendo de vista algo muy importante. Y yo hablo de clientes porque al final del día, esos son los ciudadanos cuando vienen a solicitar un servicio. Y nosotros, ese servicio que solicitan es la impartición de justicia, ¿sí? ¿A través de quién lo solicitan? Evidentemente a través de un profesional, pero están solicitando impartición de justicia. Y en esa impartición de justicia, pues ya no es eficiente cuando nosotros tenemos un juicio. ¿Cuántos años como mínimo dura? 5 años, sí. Hay gente que mejor declina, hay gente que mejor los abandona, ¿sí? Y entonces ya los sistemas se vuelven, de poder tener un sistema perfecto, tenemos sistemas imperfectos, ¿sí? Y estas problemáticas son las que se desarrollan. Ahora, estos parámetros que se establecen no van a resolver, o sea, yo no estoy planteando que estos parámetros van a resolver ni van a generar van a resolver toda la problemática que se enfrenta el Poder Judicial. Si la hay, a lo mejor no la hay, ¿sí? Pero si la hay, al menos nos van a dar un panorama, ¿sí? Un panorama de qué se puede hacer y en dónde se puede actuar, ¿sí? ¿Es perfecto? No, no es perfecto, porque reitero, no hay sistemas perfectos. Y este sistema incluso, el día de mañana, tiene que ser evaluado. Y tiene que ser evaluado por el mismo sistema, porque si no es evaluado, entonces entramos en dinámicas y en vicios perversos en donde nunca vamos a poder avanzar. Porque yo puedo establecer un sistema de evaluación el día de hoy, pero eso no quiere decir que me va a dar los resultados que yo deseo, ¿sí? O si yo establezco un sistema de evaluación para que me dé ciertos resultados, yo estoy en un problema, porque yo pretendo cambiar. Y a mí me parece que existen elementos que tienden a eso. A mí me parece que en estos ejercicios tenemos que entrar en un contexto, al menos, de beneficio, de la duda, de que esto
es un buen proyecto y que esto tiende a mejorar, ¿sí? ¿Lo podemos ver hoy? No. Hoy todavía no lo podemos ver. Una política pública se diseña al menos en 5 o 10 años, ¿sí? Y estamos hablando que esa política pública, para que se pueda implementar, no vamos a ver ese resultado. Quizá lo veamos en 20, si es que esa política pública no se cambia. Pero ese es uno de los elementos importantes, ¿sí? Ahora, análisis de datos estadísticos. Y aquí regresamos al mismo tema. Creo que aquí la parte importante son las fuentes que yo voy a utilizar para estos datos estadísticos y cómo voy a utilizar estos datos estadísticos para una evaluación al desempeño. ¿Qué me arroja un dato estadístico? O sea, nosotros mismos a veces, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para revisar? Me voy a poner un caso muy burdo, para revisar nuestros gastos. O sea, yo conozco gente en realidad que hace una métrica de cómo va gastando y dice qué gastó más, ¿sí? Bueno, estos datos estadísticos nos pueden arrojar ciertos parámetros o ciertas problemáticas que se dan dentro de un sistema. El punto es cómo voy a utilizar estos datos estadísticos. Pero a mí me parece que es un elemento objetivo que se puede utilizar, ¿sí? Reportes de funcionamiento del órgano. Estos reportes de funcionamiento del órgano, ¿quién los va a aportar? ¿Sí? Unos ya están derivados de los propios sistemas, otros los va a aportar el propio titular del órgano jurisdiccional. Pero al final del día tienen una ventaja, a pesar de que los aporte el titular del órgano jurisdiccional, están enfocados a sistemas en los cuales yo puedo contrastar la información que me están proporcionando. O sea, me parece que puede ser información que es de carácter verificable, ¿sí? Yo puedo hacer requerimientos de información. Esto es muy parecido a una auditoría, ¿sí? Cuando yo hago una auditoría tengo la posibilidad de establecer requerimientos de información. Y esos de requerimientos de información pueden ser los que yo determine siempre y cuando no sean contrarios a la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a arrojar esos requerimientos de información? Pues el titular del órgano jurisdiccional me va a tener que dar los elementos objetivos de lo que yo le estoy requiriendo. Tengo una ventaja, porque yo puedo contrastar esos elementos que me está dando el titular, ¿sí? Con documentos, ¿sí? O con los sistemas. Entonces me parece que son sistemas de contraste que se han utilizado dentro de las auditorías, aun cuando aquí no estamos hablando de la auditoría, solamente de uno de los elementos que a veces forman parte de las auditorías, ¿sí? Pero que esos elementos son contrastables con otro tipo de documentos, ¿sí? Y es aquí donde se pueden generar aspectos de carácter objetivo. Visitas presenciales o digitales. La visita presencial evidentemente tiene la oportunidad de constituirse, de constatar, de verificar, ¿sí? De analizar la documentación que se le propone, de requerirlo en ese momento. Y las digitales, pues evidentemente tiene que ver con la información que se pueda recabar a través de estos sistemas digitales que ya se tienen para el efecto, ¿sí? Evaluación por objetivos, ¿sí? Esto también tiene que ver con los aspectos, ¿sí? Que se van a determinar también en el contexto de las capacidades que tiene cada una de las personas juzgadoras, ¿sí? Evaluación frente a pares. Podríamos pensar que a veces puede ser un elemento de carácter subjetivo, pero me parece que no lo es cuando nosotros vemos que esa evaluación tiene un contexto, porque lo que se va a medir es no lo que diga la otra persona de mí, sino más o menos cómo es el funcionamiento de otro órgano jurisdiccional de las mismas características, ¿sí? Con el órgano jurisdiccional al cual yo estoy a cargo, ¿sí? Y cómo objetivamente pueden funcionar ambos órganos. Entonces, me parece que sí también puede ser un elemento de carácter objetivo que se puede utilizar, ¿sí? Para una evaluación al desempeño. Aquí todo va a estar en la parte final que ahorita voy a comentar. Auditoría de gestión judicial, ¿sí? Aquí también tiene que ver con un aspecto de cómo voy a llevar a cabo la auditoría. Y la auditoría no solamente ya se va a centrar, bueno, esta auditoría específicamente sí se va a centrar en aspectos de carácter administrativo, ¿sí? Pero ya me refiero que toda la evaluación al desempeño no solamente está enfocada a aspectos de carácter jurisdiccional, sino está enfocada también a aspectos hoy por hoy de carácter administrativo, incluso en el desarrollo del personal, de cómo yo trato al personal, del cumplimiento de las normas de carácter laboral, del cumplimiento de las normas de carácter administrativo. Entonces, me parece que es un elemento objetivo. Entrevistas al personal. Evidentemente que esto nos va a dar parámetros para ir determinando, ya con las auditorías, ya con las evaluaciones frente a pares y con otros elementos, pueden ser de manera transversal utilizados y obtener información útil. Y encuestas de satisfacción a la ciudadanía. Este es un factor muy importante. Yo les decía, todos nosotros evaluamos los servicios que nosotros recibimos. En otros espectros nosotros los evaluamos. Hoy
nosotros somos sujetos también de evaluación por parte de quienes toman un servicio o que tienen un servicio que nosotros brindamos. Y esta parte es importante porque a veces nosotros nos olvidamos de este cliente que tenemos nosotros, que es el ciudadano. Y esa es una parte muy relevante que nosotros no vemos y que forma parte del cumplimiento de la ética pública. Incluso el trato que nosotros le damos al ciudadano es un aspecto muy importante. Alguien me dijo alguna ocasión, me dice, mira, tú me conoces, pero cuando yo le dije a la persona, me tomé la molestia de atenderlo, me dijo, discúlpeme, usted no se tomó la molestia, es su trabajo. Me dice, y tenía toda la razón. Y es cierto, nosotros cuando estamos frente a los ciudadanos, podemos verlo de repente como que, oh, yo tengo que sacar este proyecto en 10 minutos y quiere que yo lo atienda. Sí, y tanto el trabajador tiene toda la razón como el ciudadano también la tiene. Aquí tenemos un problema, somos funcionarios públicos. Y esta parte de ser funcionarios públicos nos lleva a un tema donde tenemos que decir, hijo, tengo que atenderlo. Y no es de tener que atenderlo, o sea, es un deber atenderlo. Y entonces aquí es donde entramos en ciertos aspectos. A veces las personas no se sienten escuchadas, no se sienten oídas, y a veces también es complejo, pero es parte de nuestra función. Y esto también hoy forma parte de una evaluación. Todos estos esquemas son los que van a estar sujetos a una evaluación del desempeño en la parte jurisdiccional. En la parte de los servidores públicos de carrera va a ser muy parecida a la evaluación. Considero que va a contener elementos muy parecidos, no idénticos, pero sí similares. ¿Por qué? Porque de aquí sí se puede obtener información de carácter objetivo. Creo que aquí el contexto es cómo se procesa esta información, y creo que es la parte. Pero eso sucede en todos los aspectos. Pero en la parte de la auditoría existe algo, y es incluso un estándar a nivel internacional, que tiene que ver con el juicio profesional, que es un elemento que comentamos. Pero el juicio profesional se utiliza en el Poder Judicial en el día a día. Todos actuamos basados en un juicio profesional. Y ese juicio profesional medianamente me tiene que dar una resolución que esté debidamente fundada, motivada y que tenga elementos suficientes que den cuenta del resultado que yo estoy obteniendo. Entonces creo que me parece que todos estos elementos sí tienen aspectos de carácter objetivo que pueden incidir, ¿sí?, para poder llevar a cabo una evaluación objetiva. Pero ¿cuáles son los parámetros? ¿Solamente nos vamos a quedar con la evaluación? No. Aquí nos dan elementos necesarios para poder establecer esquemas de carácter preventivo y generar esquemas de ética pública sobre el funcionamiento del Poder Judicial, que evidentemente trascienden sobre el funcionamiento que tiene y sobre el rendimiento que también se tiene respecto del Poder Judicial. La participación ciudadana hoy se va a dar, y es un esquema donde ya incluso se están utilizando esquemas tecnológicos de cómo se va a llevar a cabo. Para el tema de los jueces se van a establecer los avisos cuando se van a llevar a cabo las visitas o las evaluaciones, a efecto de que los ciudadanos puedan establecer sus quejas o sus denuncias también respecto de la persona que va a ser evaluada. Aquí hay un tema muy importante, no siempre todo lo que dicen los terceros quiere decir que es cierto, pero a veces sí nos dan elementos suficientes para poder llevar a cabo ciertas indagatorias, y de aquí se pueden desprender elementos para establecer otro tipo de evaluaciones, como pueden ser una evaluación de carácter especial, que nos dé los elementos necesarios para llevar a cabo una evaluación y efecto de determinar que se está actuando de manera adecuada y con ética pública dentro de un órgano jurisdiccional, ¿sí? Estas evaluaciones van a tener una relación directa sobre el expediente personal del personal sujeto a evaluación. Perdónenme, es que yo sigo con mi computadora y esa es la parte de la tecnología que se va a utilizar, los avisos que se van a establecer y cómo esto ya va a tener una incidencia directa para un contexto de evaluación en el expediente de las personas evaluadas. La telemetría cualitativa es la que les comentaba hace un momento, es de 360 grados. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta telemetría? Esto ya se hace a través de medios tecnológicos donde se van a procesar la información que se va estableciendo, derivado de cuestionarios, derivado de información que se obtenga por parte de terceros, como pueden ser a quienes le prestamos un servicio que es la ciudadanía, a los subordinados, a los pares, y esto se puede emplear. Este es un esquema que no necesariamente funciona en el tema de los titulares de los órganos, pero que puede funcionar en un contexto de todo lo que es la carrera judicial.
varios servicios profesionales de carrera actualmente ya contemplan estos aspectos en donde evalúan pares, en donde evalúan superiores y donde también evalúan subordinados. Y esto también tiene que ver con aspectos del clima organizacional. No solamente se trata de sacar el trabajo, también se trata de tener un clima organizacional adecuado dentro de una institución que a veces, trabajando 12 o 14 horas, es muy complejo. O sea, se puede entender, pero en la medida de lo posible tenemos que transitar hacia estos aspectos. Y a veces, bueno, yo podría decir que a veces ni siquiera podemos platicar con la persona que está al lado, porque si me distraigo, dejo de sacar un proyecto. Pero eventualmente sí existen esquemas, ¿sí?, que pueden adoptar. Incluso tiene que ver hasta con el respeto que tengamos hacia los demás. El clima organizacional no solamente es que yo entable un tema de socialización con los demás, sino tiene que ver con el respeto y la forma en cómo yo me dirijo hacia los demás. Ese es un aspecto fundamental en cualquier institución, ¿sí? Estos aspectos, hoy por hoy, de telemetría, se van a utilizar dentro de la evaluación. A mí me parecen aspectos, pues que si no son innovadores, aspectos que no se utilizan en todas las evaluaciones, en un desempeño en un servicio profesional de carrera o una de evaluación del desempeño, pero que son funcionales y que nos van a arrojar información o indicios, al menos respecto de ciertos aspectos. ¿Qué es este estándar de excelencia? Pues yo creo que como todo, ¿no? Siempre buscamos, hoy por ejemplo, nuestro estándar de excelencia quizá esté enfocado en sacar las resoluciones que yo tengo bajo mi tutela, bajo toda la carga laboral que yo tengo. A lo mejor tengo que sacar 40 acuerdos, 50 resoluciones, y quizá para mí ese es mi estándar de excelencia, sacar 5 al día, 4 al día, no sé, los parámetros que se establezcan en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Eso quizás sería. Pero en un contexto de evaluación, pues ya tenemos ahí criterios de cómo se van a ir evaluando y qué es lo que te va a dar este tipo de situaciones. Y en la parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales, ahí la primera métrica se lleva a cabo con un examen teórico práctico con una calificación de 8.5. Ese es el mínimo que tiene que obtener. De estos elementos que estoy estableciendo, al menos tienen que obtener 4 elementos para poder aprobar una evaluación de carácter ordinario. Tiene que ver con el contexto de la productividad, rendimiento jurisdiccional por encima de la media del circuito, ¿sí? Y me parece que pudiera ser un elemento objetivo. ¿Por qué? Porque al final del día sí existe una media de productividad en los circuitos, o sea, más o menos tienen establecido cuánto es esa media. Si yo me encuentro por debajo, puede ser derivado de muchos factores, como el que comentaba hace un momento. La materia y derivado qué asuntos, por ejemplo, un sistema imperfecto como puede ser a lo mejor un sistema de salud o el ISSSTE, que me genera 50, 100 demandas o 300 demandas por día, pues quizá me va a generar una parálisis. No puedo yo tener el mismo promedio que otros juzgados. Pero me parece que en términos generales no es una regla que se dé en el día a día, son aspectos de carácter excepcional y que me parece que esas métricas sí pueden arrojar elementos de carácter objetivo. La percepción pública, que es otro de los elementos. Hoy no solamente estoy sujeto al escrutinio interno, sino también al carácter externo. O sea, los usuarios hoy me pueden evaluar y esa evaluación puede incidir respecto de que pueda aprobar o no pueda aprobar mi evaluación. Una administración impecable, 0 quejas administrativas. Bueno, a mí me parece que todos venimos a trabajar y no estamos pensando que vamos a hacer algo mal. Entonces, yo considero que un gran porcentaje de las personas que se desempeñan no tienen un contexto de una queja, ¿sí?, o un procedimiento de carácter administrativo, ¿sí? Y respecto a los plazos procesales, que ese es un elemento que es sujeto de evaluación. Yo al menos tendría que tener 4 de estos elementos, me falta un elemento más, pero son 4 de estos elementos, ¿sí?, para poder yo aprobar un examen, una evaluación de carácter ordinario. Y que de estas evaluaciones de carácter ordinario van a existir otros elementos de evaluación o recomendaciones para evaluaciones de seguimiento. En una métrica de evaluación para el OAJ, en el personal de carrera, no está determinado cómo se va a evaluar, pero pues tiene que haber un examen práctico, se tienen que establecer aspectos de productividad, de comportamiento y de capacitación. Esta es una evaluación de 360 grados
no está determinado porque, comento, no hay un elemento, una disposición de carácter administrativo secundaria que ya establezca los mecanismos de cómo se va a llevar a cabo. Entonces, pero podría ser más o menos en este esquema, ¿sí? 50% conocimiento, 50% desempeño, o podría cambiar 80% conocimiento, como lo tienen más o menos para los titulares de los órganos jurisdiccionales. Pero estas evaluaciones son en 360 grados, y aquí la parte importante es que se pueden contar con elementos objetivos para llevar a cabo estas evaluaciones, y los resultados que se obtienen sirven para aspectos del establecimiento de mecanismos preventivos. Ya se me está acabando el tiempo, pero aquí existe un puente crítico de consecuencias de la detección, ¿sí? Y un resultado insatisfactorio, ¿sí?, pues es una falla de conocimiento o de eficiencia operativa, ¿sí? Requiere de medidas correctivas y una evaluación extraordinaria. También nos puede arrojar elementos sobre sospechas de corrupción o faltas graves. Pues, ¿a qué nos lleva un procedimiento de seguimiento especial y visita inmediata por parte del Tribunal de Disciplina Judicial? Y puede derivar en un procedimiento de responsabilidad de carácter administrativo. Si nosotros vemos, o sea, este puente crítico sí se asocia a ese esquema de carácter preventivo, porque, valga la redundancia, preventivamente me puede arrojar elementos, ¿sí?, que me lleven a hacer una investigación, ¿sí?, y que incluso me lleven a sancionar a un servidor público. Pues yo dejaría aquí la presentación. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pues estoy a la orden. ¿Alguien que quiera agregar algo? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos Sí, una pregunta desde la distancia, a distancia, si nos permite leerla. Sí. Es una pregunta de Mauricio Hernández Manrique. Nos dice que si un juez o magistrado tiene una evaluación no satisfactoria en relación con su desempeño, porque no tiene los conocimientos y competencias técnicas, el hecho de que se aplique una evaluación extraordinaria o especial para acreditar su evaluación no se contrapone con los principios de excelencia y profesionalismo. Estamos hablando de que son los encargados de impartir justicia. En ese sentido, ¿qué tan eficaz será el sistema de evaluación al desempeño? Bueno, yo creo que son de esas preguntas un poco complejas siempre. A mí me parece que el tema del conocimiento, por supuesto que es un elemento fundamental, ¿sí? Y justamente por eso se evalúa y se le da esta ponderación de un 85%. Pero también algo es cierto, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un sistema, y no me refiero solamente a un mecanismo de un acuerdo de carácter administrativo,
sino esto deriva ya de un contexto de carácter constitucional. O sea, ya la evaluación, como está diseñada, parte incluso desde un contexto de carácter constitucional y de la ley orgánica. Entonces, aquí me parece que en principio habría que ajustar ciertos elementos, en principio de carácter legislativo, para poder propiciar quizá otros elementos. Creo que el sistema como está diseñado, el no aprobar una evaluación ordinaria es un conjunto de 4 elementos al menos que se tienen que tener, ¿sí? El no aprobar esa evaluación me conlleva a que soy sujeto de recomendaciones y también de llevar a cabo una evaluación de carácter extraordinario, donde incluso si yo no acato estas recomendaciones, ¿sí?, o estas evaluaciones ya no las apruebo, ¿sí?, yo soy sujeto de que me puedan suspender al menos durante un año. Si ya no pruebo, pues evidentemente que el Pleno podrá determinar respecto de la permanencia o la estabilidad de ese funcionario público. Me parece que es un tema complicado, reitero, porque es un diseño no estrictamente de carácter meramente administrativo, sino es un diseño de carácter legal. Y me parece que el legislador pues, debió de ponderar varios aspectos para el establecimiento de este mecanismo. En este sentido, pues creo que ya el propio sistema establece la parte de la suspensión y la parte de la separación o de la posible separación por el incumplimiento que se pueda dar. Hola, tenemos otra pregunta. María Olvera pregunta: ¿cuándo se dan los lineamientos para la evaluación del personal de carrera judicial? ¿Hay alguna fecha? Pues hasta ahorita entiendo que no ha salido una convocatoria y me parece que aún se encuentra pendiente disposiciones de carácter administrativo que establezcan los mecanismos para que se van a llevar a cabo y los métodos de evaluación que se estarían aplicando, así como las consecuencias que se determinarían con base en la ley y que ya se bajarían en un documento normativo secundario, que serían unos lineamientos o una metodología o un acuerdo general del Pleno del órgano de administración judicial. Pero todavía no hay una fecha. Con eso cerramos la etapa de las preguntas. Y agradecemos la participación de nuestro ponente, el maestro Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez, por compartir sus conocimientos y su experiencia. A nombre de la Escuela Nacional de Formación Judicial, agradecemos su participación y le hacemos entrega de su reconocimiento. Gracias. 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 Agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Muchas gracias por participar. El día de mañana los esperamos a la misma hora y en este mismo lugar. Gracias. Linda tarde.